Bienvenidos a esta entrevista de la asignatura Condiciones Sociopolíticas en la Educación. Soy Luis Herrera, docente de aula de tecnología y aspirante a doctor en ciencias de la educación. Es para mí un honor contar con la presencia de la magíster Stephanie San Andrés, actualmente coordinadora de la institución San Antonio de Piojó. La magíster además es licenciada en lenguas extranjeras con más de 10 años de experiencia en el sector. El propósito de esta entrevista es desgranar cómo las políticas de calidad y los programas del gobierno nos ayudan o colisionan en nuestra labor diaria. Bienvenida, compañera, a esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, profe Luis. Comencemos esta reflexión. La primera pregunta que tengo preparada para la profe Stephanie sería, ¿cómo impacta la economización de la educación en las zonas rurales, donde la política global exige formar capital humano competitivo, pero el Estado no garantiza la estabilidad del servicio esencial de Internet? Yo considero que el Estado no garantiza la estabilidad del servicio de Internet debido a la economización de la educación, como argumenta Risby. Ha redefinido los fines de la enseñanza hacia la producción de capital humano para asegurar la competitividad en la economía global. Sin embargo, esta nueva ortodoxia fracasa al aplicarse a nuestra realidad en Piojó. Mientras los documentos de política exigen que los estudiantes desarrollen habilidades de alto nivel, el Estado colombiano no garantiza el Internet como un servicio público ininterrumpido, limitando nuestra conectividad funcional. Esta desconexión crea una paradoja pedagógica. Se nos presiona para formar ciudadanos globales, pero carecemos de la infraestructura básica para que nuestros alumnos ejerzan su ciudadanía digital elemental. Concuerdo contigo. Definitivamente la falta de infraestructura básica para que nuestros alumnos ejerzan su ciudadanía es una problemática que es significativa y profundiza la problemática social. La siguiente pregunta sería, ante el concepto de pobreza digital, el Departamento Nacional de Planeación, ¿sería ético exigir la integración de herramientas de IA cuando el acceso se reduce a la celularización por falta de computadores en las sedes rurales? Sí, definitivamente sí, es una problemática la falta de computadores. Por eso el Departamento Nacional de Planeación advierte que un hogar enfrenta pobreza digital, no solo por la falta de señal, sino por la carencia de dispositivos idóneos, como computadores para el desarrollo de capacidades. Integrar la inteligencia artificial bajo el fenómeno de la celularización es pedagógicamente problemático. El smartphone fomenta un uso recreativo y fragmentado, sin computadores o tabletas con teclado. El desarrollo de habilidades complejas no es factible. Sin dispositivos adecuados, corremos el riesgo ético de convertir a los jóvenes de Piojó en simples consumidores de algoritmos diseñados en otros contextos, profundizando la brecha de calidad frente al sector urbano. Es una situación compleja definitivamente. Hay una brecha digital en las áreas rurales con respecto a las áreas urbanas y sería indispensable poder contar con mejores equipos y así evitar la celularización de la cual usted nos comenta. Es muy cierto, yo lo vivo a diario dentro del aula. Los estudiantes, en vez de ser productores, son prácticamente consumidores. Y esto es debido al efecto de la recreación y no el efecto de la producción. Señora coordinadora, considerando que en la sede principal y rurales la conexión de Internet es limitada, ¿cómo afecta esta intermitencia la implementación de plataformas de inteligencia artificial, dado que éstas requieren un ancho de banda constante? Si esto es un reto o más bien desafío. La implementación de plataformas de IA requieren un ancho de bandas y la intermitencia crónica del servicio de Internet que nuestra institución solo es plenamente funcional durante una fracción mínima del año, constituye un obstáculo estructural que desvirtúa la inteligencia artificial aplicada a la educación. Teóricamente, la IA se concibe como un conjunto de agentes académicos capaces de ofrecer un aprendizaje aumentado y personalizado.
Sin embargo, esta personalización depende de un flujo constante de datos y analíticas en tiempo real que permiten ajustar los contenidos al ritmo del estudiante. En un entorno donde la señal es un evento fortuito, la IA deja de ser un motor de equidad para convertirse en una fuente de frustración pedagógica, rompiendo la continuidad necesaria para que estos sistemas actúen efectivamente en la tutoría y la evaluación continua. Correcto. Como docente de aula, he sufrido de estas falencias cuando el ancho de banda del operador con el cual trabajo en el municipio dentro del aula presenta este tipo de falencias. He notado cómo el agente de inteligencia artificial sencillamente no procesa los prompts y caemos todos, tanto los estudiantes como el docente, caemos en esa frustración de la cual usted nos comenta. Muchas gracias por esa observación. Enfoquémonos en las sedes rurales y de primaria, siendo que estas sedes rurales se enfrentan una alta privación de equipos de cómputo. ¿Qué barreras pedagógicas identifica usted para que los niños de primaria inicien su alfabetización digital bajo este modelo de desconexión permanente? Nuestros niños de primaria en las sedes rurales y corregimientos como el Cerrito enfrentan una trampa de pobreza digital. La barrera principal es la falta de alfabetización digital básica en edades tempranas. Al carecer de equipos y lidiar con las zonas de sombra topográficas impuestas por el Cerro La Vieja, la tecnología es percibida como un evento extraño y no como una herramienta cotidiana de vida. Esto impide que los niños desarrollen las power skills iniciales como la gestión crítica de la información necesaria para el 2026, dejándolos en desventaja estructural antes de llegar a la educación media. Concuerdo con eso. Como docente de educación básica y media, en el aula recibo los niños que vienen de las sedes rurales y he notado esta desconexión de la cual usted nos habla y esa falencia en las habilidades básicas digitales. Son niños que carecen de todo dominio o manejo del computador, inclusive del uso del mouse. La siguiente pregunta sería, ¿cómo considera usted que las políticas de Mi Casa Bacana Digital priorizan la inversión en infraestructura antes que garantizar la estabilidad operativa y el soporte técnico real en los corregimientos? Sí, existe una tensión evidente entre la política material y la política operativa. Aunque programas como Mi Casa Bacana Digital invierten miles de millones en fibra óptica, la prioridad parece centrarse en la instalación física de cables. Sin embargo, en Piojó la infraestructura es extremadamente vulnerable a los cortes eléctricos regionales. Si la política pública no asegura un mantenimiento preventivo y planes de respaldo técnico para zonas rurales diversas, la inversión se vuelve efímera. La verdadera prioridad de justicia social debería ser la soberanía tecnológica de la escuela, que la conectividad sea un servicio público esencial, garantizado y no una meta estadística de hogares conectados. Correcto, esto lo vivo en carne propia, como esa política material donde los políticos dan las noticias, donde se invierten miles de millones, pero desde la vivencia del aula como docente noto cómo esta infraestructura se corroe sin haber un mantenimiento. Actualmente, por ejemplo, tenemos un operador, el cual solo nos prestó servicio por un mes y el resto del año no hemos tenido servicio de internet dentro del aula. Entonces, se realizó la inversión en infraestructura, más no hay un mantenimiento y estamos careciendo del servicio. Muchas gracias por sus apreciaciones. En la siguiente pregunta, ¿de qué manera las políticas de evaluación docente y estudiantil del ministerio afectan a nuestra institución al no reconocer que enseñamos en un entorno de pobreza digital severa? Las políticas de evaluación actuales tienden a la estandarización y a la medición de resultados bajo una lógica de mercado. Evaluar a nuestra comunidad en Piojó bajo los mismos parámetros que a colegios urbanos con fibra óptica 24/7 es un acto de violencia simbólica. El sistema invisibiliza el esfuerzo del docente que debe costear sus propios datos para enviar guías pedagógicas durante los meses de desconexión institucional.
Al no reconocer estas desigualdades territoriales del sur global, las políticas de calidad terminan castigando presupuestalmente a quienes más barreras geográficas y económicas enfrentan en el Caribe colombiano. Correcto. Le tengo una anécdota con ese respecto. La semana pasada se me acabaron los datos de mi plan de datos que uso para compartir tanto en el desarrollo de las actividades como en el desarrollo de mis propias actividades pedagógicas. Si yo sufro esto dentro de mi aula en la sede principal, estoy dándome por enterado de que usted aún en las sedes rurales padece de una mayor precariedad. Para cerrar esta entrevista, me gustaría que evaluemos mecanismos para implementar soluciones. Para ello, me podría contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer la revalorización del docente de primaria en Piojó para que actúe como mediador ético de la tecnología, a pesar de las condiciones laborales y técnicas adversas? La revalorización docente es la tendencia más humana para el 2026, pues la IA nunca podrá sustituir nuestra labor ética y social. En Piojo, el maestro no debe ser visto como un simple técnico de sistemas, sino como un intelectual que adapta la tecnología a nuestra identidad caribe. Fortalecer esta labor requiere mejores condiciones laborales que reduzcan el agotamiento profesional y una formación continua en habilidades socioemocionales. Solo así el docente de primaria podrá actuar como el mediador necesario para que el Internet en nuestra escuela sea como lo soñamos, un verdadero Internet para la vida. Qué frase tan hermosa para cerrar esta entrevista. Muchas gracias por las reflexiones brindadas. Que tenga una buena semana. Dios la bendiga. Gracias, profe Luis. Lo mismo para usted.